El tema que vamos a estar estudiando hoy vamos a estar estudiando lo que somos por la voluntad de Dios. En este tema, en esta noche, vamos a estar analizando el llamado que tenemos cada uno de nosotros. En esta parte, el apóstol Pablo dice en el primer verso, dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús, dice que está en Éfesos, dice gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y nos vamos a enfocar solamente en esto de la voluntad. El apóstol Pablo está diciendo aquí, dice aquí, Pablo, apóstol de Jesucristo. Entonces, en esta noche, nosotros nos vamos a analizar y vamos a encontrar qué es lo que somos por la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo por la voluntad de Dios? Tenemos el llamado. El apóstol Pablo nos está diciendo el nombre de su llamado, el nombre de su ministerio. Él dice, yo soy apóstol por la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, que todos tenemos un llamado. Es, por ejemplo, que si nosotros, en el trabajo que desempeñamos todos los días, lo que estamos haciendo, si, por ejemplo, uno de nosotros es herrero, y decimos, bueno, Juan Herrero, por la voluntad de Dios. Y así cada uno va definiendo el llamado y lo que está haciendo. Porque el apóstol Pablo nos está diciendo aquí, dice, este es mi llamado, soy apóstol por la voluntad de Dios. Entonces, ¿qué es lo que somos nosotros? ¿Qué es lo que somos? Tenemos que tener bien claro cuál es el llamado que nosotros estamos desempeñando mientras estamos viviendo en esta tierra. Cuando nosotros venimos al Evangelio, entonces nosotros empezamos a conocer a Dios y nos empezamos a relacionar con Dios. Y tenemos que encontrar el llamado por el cual Dios nos está llamando. Entonces, una de las cosas que hay, que nosotros como creyentes en Dios, en el Señor Jesucristo, en el Espíritu Santo, tenemos que definir, tenemos que encontrar el llamado que tenemos para poderlo desempeñar. Dios nos ha llamado, pero también Dios nos ha equipado para desempeñar el llamado. O sea que Dios llama, pero le da la facultad, le da el equipo a cada persona para desempeñar su llamado. O sea que Dios no nos llama y nos deja como, a ver qué vas a hacer. A ver cómo le vas a hacer con tu llamado. No, Dios nos da las oportunidades. Ahora, una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es realmente encontrar ese llamado. Y ese llamado es bien fácil para encontrarlo. Porque a veces hay muchas personas que caen en un error de hacer algo que piensan que para eso fueron llamados. Entonces, cuando están haciendo un servicio o están desarrollando un ministerio, se vuelve una carga. Cuando una persona no está haciendo conforme a su llamado, entonces eso se vuelve una carga. Y no hay pasión, no hay paz. ¿Por qué? Es como, por ejemplo, en todo lo cotidiano que se vive, por ejemplo, que nosotros llevamos una vida de rutina, el trabajo, puede ser el deporte o la escuela y algo así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a veces nosotros pensamos y decimos, ya va a comenzar la semana otra vez, ya viene el lunes, y eso se vuelve como frustrante o se vuelve tenso, porque no tenemos pasión en lo que estamos haciendo. Porque tal vez nosotros queríamos ocupar otra posición o trabajar en algo diferente de lo que estamos haciendo, pero por falta de recursos no lo estamos haciendo. ¿Y qué es lo que nos queda ahora? Simplemente salir adelante. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de Dios? Cómo Dios llama a los creyentes para desempeñar un llamado al que todos somos llamados. Dios nos equipa
Dios nos respalda, Dios nos instruye para desempeñar ese llamado. ¿Y qué es lo que vamos a estar haciendo con ese llamado? Lo vamos a estar desempeñando con mucha paz. Y no se va a convertir en una carga. Entonces, ¿qué es lo que pasa, por ejemplo, en esta parte? ¿Qué es lo que estamos haciendo por la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que no estamos haciendo? Entonces, una de las cosas que yo encuentro aquí, mientras el apóstol Pablo nos está enseñando, y dice él, Pablo, apóstol del Señor Jesucristo, por la voluntad de Dios. En el libro de los Hechos, vamos a ir al libro de los Hechos y vamos a ir al capítulo 22. Y vamos a ver qué es lo que sucede con la vida del apóstol Pablo. Ahí en este capítulo que vamos a ver, del capítulo 22, y vamos a comenzar a leer ahí en el verso 6 hasta el verso 16. Y vamos a ver ahí. Vamos a ver cómo Saulo, el apóstol Pablo, comienza a hacer algo cuando él es llamado. Y lo que encontramos, por ejemplo, en esta parte del libro de los Hechos, es cómo el apóstol Pablo tiene un encuentro con el Señor Jesucristo. Y cuando él tiene ese encuentro, su vida cambia. Su vida se transforma. Y en esta parte vamos a encontrar cómo él decide hacer la voluntad de Dios. Porque Dios nos ha llamado a todos para hacer la voluntad de Dios. Si no vamos a hacer la voluntad de Dios, ¿qué vamos a hacer? No vamos a poder agradar a Dios como... vamos a leer estos versos y vamos a comenzar ahí en el verso 6 y ahí dice, pero aconteció que yendo yo, dice, al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, dice, de repente me rodeó mucha luz del cielo y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dice, yo entonces respondí, ¿quién eres, Señor? Y me dijo, yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Dice, y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron, dice, la voz del que hablaba conmigo. Dice, y dije, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco, y allí se te dirá todo lo que tienes, dice, todo lo que está ordenado que hagas. En el 11 dice, y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que allí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Dice, y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y en el verso 14 dice ahí, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido, dice, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Porque, dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres de los que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando el nombre del Señor. Ok, vamos a ver en esta parte y vamos a ir al verso 14 y ahí qué es lo que dice en el verso 14. Dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Y nos vamos a detener ahí y vamos a estudiar este verso. ¿Qué es lo que dice este verso? Y lo vamos a ver a profundidad. Y vamos a nosotros a pensar, realmente, ¿qué es lo que ha pasado en nuestra vida desde que Dios nos ha llamado y nos ha escogido aquí? Y dice la Biblia aquí,
dice en esta parte, dice, y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros mientras estamos aquí en esta tierra? Tenemos que estar apegados a las Escrituras, leyendo los libros de la Biblia para saber cuál es la voluntad de Dios. Porque aquí le está diciendo Ananías, le está diciendo, el Dios, dice, él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. Y no vamos a detener ahí, dice, conozcas su voluntad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Conocer. ¿Cuáles son los planes de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Ahora vamos a ver más adelante y ahí dice ahí, te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Y yo me puse a pensar en esta parte, donde dice, y oigas la voz de su boca. ¿Qué es lo que ha ocurrido con nosotros? ¿Hemos oído su voz o no le hemos oído? Cuando nosotros oímos, surge un efecto, surge una reacción. Eso pasa donde quiera. Es, por ejemplo, nosotros nos encontramos en el trabajo desempeñando nuestra actividad que hacemos todas las semanas y de repente viene el encargado y nos da una orden. ¿Y qué hacemos nosotros? ¿La oímos o no la oímos? ¿Verdad? Si la oímos, pues todo está bien, pero si no la oímos, ¿qué pasa? Hay una consecuencia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre, por ejemplo, en lo que el apóstol nos está diciendo aquí? O esta carta de los Hechos. Y dice aquí, dice, para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Y en el 15 dice, porque serás testigo suyo a todos los hombres. Y allí le está diciendo claramente cuál iba a ser el ministerio del apóstol. Le está diciendo, serás testigo a todos los hombres. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre en el llamado que nosotros tenemos? Por ejemplo, nosotros estábamos diciendo, Juan Herrero por la voluntad de Dios. O si uno de nosotros dice, bueno, yo soy vendedor por la voluntad de Dios. Pero una de las cosas que debemos de entender es que debemos de estar desempeñando el llamado que tenemos. Porque si no, se va a convertir en una carga y va a ser mucho cansancio. Porque no vamos a tener ese tiempo. No vamos a tener esa dedicación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que debemos de saber, de identificar, de definir el llamado de Dios que nos está haciendo. Vamos a ir otra vez al libro de los Efesios. Y vamos a seguir ahí con el libro de los Efesios. Al capítulo 1, ahí donde estábamos. Y vamos a ver ahí. Y vamos a comenzar a leer en el verso 3. Ahí en el verso 3 dice, si todos están ya ahí en el verso 3, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro efecto de su voluntad. Y aquí continuamente vemos la palabra, la voluntad. Ahora, una de las cosas, el apóstol está diciendo, yo soy apóstol del Señor Jesucristo por la voluntad de Dios. Y ahora en este libro de los Efesios vamos a estar viendo continuamente la palabra, dice, por medio o por Él. Una de las cosas que nosotros somos escogidos por medio del Señor Jesucristo y por el Señor Jesucristo. Entonces, cualquier llamado o cualquier actividad que estemos haciendo, desempeñando, va a ser por medio del Señor Jesucristo, por el Señor Jesucristo.
No se trata de algo que nosotros mismos podemos desarrollar, desempeñar. Porque todas son dádivas. Todas son dádivas. Entonces vamos a ver. Voy a leer en uno de los artículos y vamos a ver algo sobre la elección. La elección. Y vamos a ver ahí para que entendamos lo que es la palabra escogidos, llamados. Y esto es lo que dice aquí en este artículo. Dice, la elección es cristocéntrica, es decir, la elección de los seres humanos ocurre solo en unión con el Señor Jesucristo. Dice, la elección solamente ocurre con la unión con el Señor Jesucristo. Si no, Dios no escoge a nadie. Porque nadie se puede salvar por sus propios méritos, o sus propias acciones, o sus propias obras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando una persona no quiere nada con Dios, no quiere nada con el Señor Jesucristo, entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí dice, solamente somos escogidos si nosotros estamos unidos al Señor Jesucristo. Por eso somos escogidos. Cristo, el Señor Jesucristo, es el primero de todos los elegidos de Dios. Con respecto al Señor Jesucristo, Dios declara, he aquí mi siervo, dice, a quien he escogido. El Señor Jesucristo elegido, dice, Él es el fundamento de la elección. Solo en unión con el Señor Jesucristo los creyentes se cuentan entre los elegidos. Nadie es elegido separado de la unión del Señor Jesucristo. Nadie. Por eso el apóstol está enfatizando en esta parte, hablando de la voluntad. Por la voluntad de Dios soy esto. Y él sigue diciendo, por Él, en Él. Y esa palabra la encontramos muchas veces aquí en este libro de los Efesios. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros, lo único que tenemos que hacer para mantenernos en esa unión con el Señor Jesucristo es por la fe. Es por la fe. Porque no podemos hacer mucho. Es por la fe. Solamente por la fe nos vamos a mantener unidos en el Señor Jesucristo. Y vamos a ver lo que es la predestinación. Para que tengamos un poco más de claridad y entendimiento. Por ejemplo, ya vimos lo que es la elección, lo que es ser escogido. Escogidos en el Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que ocurre? Como dijimos, si alguien no elige al Señor Jesucristo, entonces nada puede hacer. Porque todo es por Él y en Él. Es en unión con el Señor Jesucristo. Y entonces vamos a ver lo que es la predestinación. Dios predestina a sus elegidos para que sean llamados, justificados, glorificados, conforme a la imagen de su Hijo, santos y sin mancha, adoptados como hijos suyos, redimidos, destinados de una herencia para alabanza de su gloria. ¿Y cuál es, por ejemplo, qué es lo que nos lleva para que todo esto se cumpla? Es el poder del Espíritu Santo. Porque no hay otra manera. Para que todo eso ocurra en un creyente, tiene que ser por el poder del Espíritu Santo. Ahora vamos a ver más adelante, una analogía. Y esto es como una ilustración para que entendamos cómo una persona puede tomar una decisión y pues realmente no llegar a la predestinación, quedarse fuera. Ok, esto es lo que dice en esta parte, este pensamiento. Dice aquí: de una gran nave rumbo al cielo, Dios escoge la nave, es la iglesia, para que sea, para que sea en su embarcación personal. Cristo es el capitán y el piloto de esa nave. Todos los que desean formar parte de esa nave elegida y de su capitán pueden hacerlo,
mediante la fe viva en el Señor Jesucristo, por la cual pueden abordarla mientras están en la nave, en compañía del capitán, están entre los elegidos. Si optan por abandonar la nave y al capitán, dejan de ser parte de los elegidos. La elección siempre es solo en unión con el capitán y su nave. La predestinación tiene que ver con el destino de la nave y con lo que Dios ha preparado para los que permanecen en ella. Dios invita a todo el mundo a subir mediante la fe en el Señor Jesucristo a la nave elegida. Pues, Dios invita a todos a subir a la nave. ¿Cuál es la nave? La iglesia. La iglesia es la nave. Entonces, ¿qué es lo que Dios está haciendo? Las cosas bien sencillas. Por fe. Por fe en el Señor Jesucristo. Unidos al Señor Jesucristo. Por el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo vamos a llegar a nuestro destino. Que el destino es la puerta del cielo. Es ir a conocer al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mientras nosotros no elijamos subir a esa nave, no va a pasar nada. Vamos a seguir más adelante. Pues nos vamos a ir al verso 4, y ahí donde nos quedamos. Dice, ahí en ese verso 4 del capítulo 1, dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos, sin mancha, delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre. Dice, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría, inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dice aquí en el 10, de reunir todas las cosas en Cristo. Dice, la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y vamos a regresarnos y vamos a ir al capítulo, al verso 7. Y dice ahí en el verso 7, dice, en quien tenemos redención por su sangre, dice, y el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para nosotros en toda sabiduría, inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Y ahí nos vamos a detener. Fíjense en esta parte. Todo lo que Dios ha deparado para la iglesia, para los creyentes. En esta parte diciendo aquí, para que, dice en el 8, dice, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, en estudios pasados, hace unos 3 estudios pasados, estuvimos hablando sobre lo que somos nosotros, de Dios somos ministros, y el ministerio que desempeñamos todos los días en todas las áreas de nuestra vida, tanto el hogar, tanto los bienes, tanto los hijos, todo, somos ministros y nada es de nosotros, todo es de Dios. Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nosotros tratamos de proteger? Nosotros siempre nos vamos a frustrar y siempre vamos a fracasar. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Dejarlo todo en las manos de Dios, que Dios lo saque adelante. Que Dios tenga cuidado de todo lo que nos ha dado. Nosotros lo único que debemos de reconocer es que estamos faltos de sabiduría y de inteligencia. Pero cuando Dios la empieza a dar, como la otra noche estamos viendo en el libro de los Proverbios que dice, y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Y ahí comienza la sabiduría.
Y ahí se nos empieza a abrir el entendimiento. Y podemos a veces decir, bueno, y estaba muy fácil. Y ya lo entendí. Así de sencillo. Ok. Pero dice la Biblia aquí, en esta parte dice Dios. Dice que hizo sobreabundar. Dice, para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Fíjese. En el 9 dice, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. En el 10 dice, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dice, así, las que están en el cielo como las que están en la tierra. En el 11 dice, en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. Y podemos ver la palabra que continuamente la estamos viendo, dice, en Cristo. Y esa es una de las cosas que nos debe de quedar bien claro. ¿Qué es lo que estamos haciendo por la voluntad de Dios? Pero lo estamos haciendo por Cristo. En el Señor Jesucristo. Entonces, ¿qué es lo que nos debe de quedar bien claro cuando nosotros vamos a comenzar un negocio o cualquier cosa en la que nosotros nos vamos a involucrar para superarnos más? Tenemos que hacerlo en el Señor Jesucristo. En el nombre del Señor Jesucristo. Porque Él es el dueño de todas las cosas. Entonces las cosas van a comenzar a funcionar diferente de lo que hemos hecho antes. Porque antes lo hemos hecho muy egoístamente. Siempre hemos hablado de mis bienes. Y no estamos diciendo en Él. En Dios. Por Dios. ¿Ven la diferencia? Entonces, ¿qué es lo que, por ejemplo, yo me puse a pensar, qué es lo que hacemos muchas veces hasta cuando nosotros hacemos una confesión, cuando nosotros mismos hacemos peticiones en las oraciones? ¿Cómo lo estamos llevando a cabo? ¿Cómo nos estamos dirigiendo a Dios? El Señor Jesucristo dijo, yo soy el camino. Yo soy la verdad y yo soy la vida eterna. Entonces tenemos que ir por el Señor Jesucristo. En el Señor Jesucristo. Para ir a Dios. Porque muchas veces nosotros, a veces en una petición o en una oración decimos, bueno, yo vengo delante de ti, Dios, Señor. Y no estamos utilizando el barco. El capitán. ¿Quién es el que va a hablar con Dios? El Señor Jesucristo. Entonces tenemos que ir por Él, o en Él, o a través de Él. Y siempre tenemos que tener eso bien presente, como el apóstol Pablo nos está enseñando en este capítulo, donde él dice, yo soy apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios. Y en esta parte donde nos quedamos leyendo, en este verso 11, dice, en Él asimismo tuvimos herencia, dice, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. En el 12 dice, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros, los que primeramente esperamos en Cristo. Vamos a ver en el 13 y dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, dice, habiendo creído en Él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y vamos a ver aquí en esta parte, en este verso 13 dice, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo, dice, de la promesa. Esto es lo que hace Dios. Cuando un creyente viene al Señor Jesucristo, Dios lo sella. Es el sello de propiedad. Porque eso es lo que hacemos nosotros terrenalmente. Compramos un vehículo y bueno,
hay que ir al departamento de vehículos y bueno, decir, bueno, yo voy a ser el propietario de este vehículo y bueno, a llenar un documento ahí. Y ahí queda ya donde nosotros podemos comprobar que ese vehículo nos pertenece. ¿Qué es lo que hace Dios también con cada creyente? Dice aquí en esta parte, dice, nos sella con el Espíritu Santo. Ahora, una de las cosas maravillosas que pasa en todo esto, que el Espíritu Santo es quien comienza a convencernos del mal, del pecado, de lo que estamos haciendo. Y nosotros comenzamos a hacer un cambio dentro de nosotros. Comenzamos a ver lo que es pagano, lo que es impío, lo que es abominación, lo que Dios detesta. ¿Por qué? Porque ya tenemos una naturaleza nueva que ha salido dentro de nosotros. Y empezamos a ver las cosas diferentes. Ahora comenzamos a ver las cosas que se hacen injustamente y no nos gustan. Y ahora nosotros queremos justicia. Pero solamente Dios lo puede hacer. Solamente Dios lo puede hacer. Entonces en esta parte, el Espíritu Santo es quien va a hacer una gran obra en nuestra vida si nosotros vamos a permitir que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, porque es una de las cosas que también nosotros, como tenemos el libre albedrío, también nosotros tomamos decisiones y le permitimos a Dios o no le permitimos. Entonces por eso la Biblia nos enseña que cuando Dios nos dice, ven a mí, tenemos que renunciar a nosotros mismos. Y ya no somos nosotros que vamos a guiar nuestra vida, sino va a ser Dios. Y en el verso 14 dice, esto es lo que es el Espíritu Santo, dice, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención, dice, de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Vamos a comenzar en el verso 15. Por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. El verso 16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Y vamos a detenernos aquí. Y vamos a ver en el verso 15, y dice ahí. Dice, por esta causa también yo, habiendo oído, dice, de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor, dice, para con todos los santos. Y en esta parte quiero que veamos una cosa, el testimonio. Quiero que veamos el testimonio de los Éfesos. La Biblia dice aquí en esta parte, dice aquí, dice que por haber oído de la fe de los Éfesos, dice que el apóstol Pablo, dice, hago estas oraciones cada vez que me acuerdo de ustedes. Dice, por haber oído la fe que tienen. Yo me puse a ver que qué tan importante es que nosotros demos testimonio de esa fe que tenemos en Dios. Fíjense. Que demos testimonio de esa fe que tenemos en Dios. Porque eso es lo que va a hacer efecto en la vida de otras personas. Porque si no tenemos esa fe que da testimonio, entonces ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo que le dice Ananías al apóstol? Le dice, has sido escogido y elegido para que testifiques. ¿Ah? Para que testifiques a los hombres. Entonces, ¿qué es lo que ocurre en esta parte? Ya en el libro de los Éfesos, él ya comienza el ministerio, ya está evangelizando, y ahora él dice, yo he oído de la fe, dice, de vuestra fe en el Señor Jesús, dice, y de vuestro amor para con todos los santos. Fíjense, y en esta parte también el testimonio que sale, dice, el amor que ustedes tienen por los santos, los escogidos de Dios, los que están pues trabajando también como nosotros continuamente en la santificación. Y entonces vamos a ver en el verso 17 y ahí dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación, dice, en el conocimiento de Él. Fíjense, hasta donde llega la promesa. ¿Qué es lo que necesita cada persona? ¿Qué es lo que necesita cada creyente?
el espíritu de sabiduría, el espíritu de revelación. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? En esta semana, yo mientras meditaba, y yo le decía a Dios, ¿por qué la iglesia no crece? No crece espiritualmente. ¿Por qué la iglesia se estanca? ¿Por qué la iglesia carece? ¿Por qué la iglesia no sale adelante? Y en esta parte la Biblia dice aquí, en el verso 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. En el verso 18 dice, alumbrando los ojos. Dice, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, dice, a que Él os ha llamado. Dice, ¿y cuáles sean las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? ¿Ves? Hoy voy a decir, por ejemplo, esta parte como un lema que todos deben de pensar. Y aquí es donde está todo, como donde surge un efecto y una gran fuerza para cada uno de los que están oyendo el mensaje y que va a ser una bendición para todos. Y esta es una de las cosas que el Señor Jesucristo decía que el pueblo de Israel tenía. Que veían con los ojos pero no veían. Que oían con los ojos pero no oían. En el Viejo Testamento, en el libro de los Deuteronomios, dice la Biblia que debemos de amar a Dios con todo el corazón, con toda la mente, con todas las fuerzas, con toda el alma. Y hay una diferencia en lo que a veces nosotros tenemos como un concepto, y ahí es donde está alguna traba en el que se detiene nuestro crecimiento. El apóstol Pablo en el libro de los Romanos, en el capítulo 10 y en el verso 9 en adelante dice ahí, que si creyeres, y que si confesares con tu boca que Dios levantó de entre los muertos al Señor Jesucristo, serás salvo. Dice, que si creyeres y que si confesares con tu boca. Y fíjense, pongan atención, dice, que si creyeres en tu corazón y luego que si confesares con tu boca. Fíjense, cuando creemos en la mente, solamente creemos en la mente. Cuando nosotros, por ejemplo, estamos leyendo la Biblia, pero al mismo tiempo estamos alejados de lo que estamos leyendo. Hay veces que estamos en la iglesia y estamos alabando a Dios y no estamos ahí, estamos cantándole a Dios con la mente, pero estamos muy lejos. Y fíjense, aquí es donde está el problema bien grande. Estamos oyendo la palabra de Dios y la estamos oyendo con los oídos, pero nuestro corazón está bien lejos. Entonces, una de las cosas, y este es el lema que yo les voy a decir, es ¿cómo lee usted la Biblia? ¿La lee con su mente y su corazón y su alma? ¿La lee con ese deseo de entender y de que Dios le revele? ¿O la lee por leerla? La lee por leerla mientras su corazón está muy lejos. Ahí es donde está la traba y ahí es donde está el gran problema de la iglesia, de cada creyente. Yo se los digo porque Dios me lo ha revelado, como dice la Biblia aquí, en este verso 17 ahí. Dice en este verso 17 que estamos viendo, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, dice, y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza, dice ahí, aquel os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia, dice, en los santos. ¿Dónde es donde vamos a hacer el cambio? Cuando oímos la palabra de Dios, cuando estamos en la iglesia, estamos alabando a Dios, cuando estamos leyendo la Biblia. Tenemos que leer la Biblia con la mente, con el corazón, con el alma, con el deseo. Decirle a Dios, ayúdame.
Porque sí, tengo este ataque y esta perturbación que me aleja muy lejos de tu presencia.